Y esta novela, La Noche Humana, pasa toda en París, ¿no? Pero con la particularidad que si bien París es el decorado de la novela, es la historia de los escritores y artistas peruanos que vivieron desde la época de César Vallejo hasta que yo me regresé de París en 1980. La vida de los artistas y escritores peruanos en París. Son los personajes de la novela. La primera parte se llama La Oreja del Éxtasis. Y los personajes principales son Elba Guara, que fue una bailarina de fama mundial, que ahora el Perú ha olvidado, porque fue cuando ella fue a Nueva York a bailar, el Sick Foley, que era el gran espectáculo de Broadway, paró, ¿no? Y bailó en todos los grandes teatros del mundo, y era una especie así del Juan Diego Flores de esa época, y ahora nosotros la hemos olvidado, ¿no? Y ella estaba casada con un personaje absolutamente novelesco, que era Gonzalo More, ¿no? Hermano de Federico More, hermano de los More, un puneño, que era luminotécnico del Teatro de la Crueldad de Antonina Artaud, ¿no? Era amante de Anais Nin, ¿no? Boxeador, ¿no? Amigo íntimo de Henry Miller y de César Vallejo, ¿no? Y miembro del Partido Comunista Francés, y por lo tanto muy vinculado a Picasso y a todos los artistas. O sea, era realmente un personaje dionisiaco, era la encarnación de Dionisio, ¿no? Entonces se reunían con Henry Miller, ¿no? O con Vallejo, y hacían una mezcla explosiva, pues, ¿no? Entonces ellos son los personajes de la primera novela, ¿no? Y luego esta novela pasa en los años 30 y 40, ¿no? Y es un poco la historia de Elba Guara, ¿no? De esta bailarina que bailaba una especie de danza, ¿no? Que no era incaica, sino Henry Miller decía, es la primera bailarina que baila una danza abstracta, ¿no? Primero se vestía con plumas cuando recién empezó a bailar, y conversando con César Vallejo le dijo que él era un gran admirador de Isadora Duncan. Vallejo, que escribió muchos artículos para Variedades sobre Isadora Duncan, le dijo, ¿por qué tienes que ponerte plumas? Ponte velos como Isadora Duncan y baila descalza como Isadora Duncan. Entonces ella cambió su atuendo y empezó a bailar con velos como Isadora Duncan, pero con un espíritu andino, ¿no? Muy andino, y se hizo famosa mundialmente, ¿no? Paseó por todo el mundo, ¿no? Esos son los personajes de la primera novela. ¿Y los personajes de las siguientes? La siguiente se llama Los Movimientos del Silencio, y es la historia de un joven narrador peruano. Yo ya estaba ahí en el año 63, ¿no? Y yo conozco personalmente a Elba Guara en casa de Desiré Liévin, claro, donde todos los peruanos que pasábamos, y yo conocí muy por casualidad, por azar, a Julio Ramón Ribeiro, que me llevó a la casa de Desiré, y estando en la casa de Desiré con Alberto Quintanilla, Alfredo Torero, y una serie de gente que estaba en esa época en París, en la década del 60, se aparece Elba Guara. Pero la gente que estaba en la casa de Desiré eran amigos de Vallejo, o sea, lo habían conocido a Vallejo personalmente, y Elba Guara también, por supuesto, ¿no? Ya Gonzalo More había muerto, porque Gonzalo More muere en el 57. Gráfico, pero inclusive yo conversé con Elba Guara, ella me contó muchas cosas de César Vallejo, de ella misma. Después Enrique Peña, Barrenechea, que vivía en París, y que conocí también, me contó muchas cosas, Julio Ramón también, ¿no? Yo viví tanto en el 60 y en el 70, pero esa es una característica de casi toda mi obra, ¿no? Es decir, yo no imagino nada, o sea, yo escribo sobre lo que he vivido, lo que no conozco, ¿no? Lo que conozco, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, yo soy puneño de nacimiento, ¿no? He nacido en Juliaca, ¿no? Pero yo nací en Juliaca, pero no viví eso, ¿no? Entonces me gustaría escribir una novela sobre Puno, sobre Juliaca, un homenaje a mi tierra, ¿no? Pero como no tengo vivencias de eso, entonces me es difícil imaginármelo. Eso, y esto es de alguna manera un homenaje a Puno, porque Gonzalo More es puneño, ¿no? Ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 80. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire. Yo la conocía personalmente, ¿no? La conocí cuando tenía más de 60 años, ya se había retirado de la danza, aunque bailaba en reuniones, ¿no? Para los amigos, tenía unas piernas espectaculares a los 60 años, ¿no? Era una mujer muy, muy impresionante, ¿no? De ver, y la persona que quiera verla, es muy fácil de verla. Es decir, se pone Elba Guara, fotos de Elba Guara en el Google, y salen todas las fotos de Elba Guara tomadas por los hermanos Vargas, unos famosos fotógrafos arequipeños que le tomaron varias fotos en diferentes etapas de su vida. De Gonzalo More,
¿no? Y Gonzalo More era hermano de los famosos More, los hermanos Federico More, Ernesto More, la familia de intelectuales puneños, pero él era una especie de reencarnación del dios Dionisio, ¿no? Es decir, era pues un gran bebedor, amigo íntimo de Vallejo, de Henry Miller, compañero de aventuras de Henry Miller, y era Gonzalo More amante de Anais Nin, ¿no? Haciendo también una especie de trío, como hizo Anais Nin con Henry Miller y la mujer de Henry Miller, ¿no? Sí. Lo que nadie sabía en París de esta bailarina que bailaba tan extrañamente, ¿no? Eso me contó ella, ¿no? Que ella bailaba cuando llegó a París, se vestía toda de plumas. Entonces hay una fotografía de los hermanos Vargas donde ella está completamente vestida de plumas, ¿sí, no? ¿Por qué? Porque la idea era ganarse la plata en París, un poco bailando la sacerdotita incaica y todo lo demás, ¿no? Y conversando con César Vallejo, que era un hincha acérrimo de Isadora Duncan, la fundadora de la danza moderna, le dijo: oye, pero tú eres una bailarina, ¿no? Necesitas ponerte plumas, ¿no? Vístete como Isadora Duncan, ponte velos, ¿no? Entonces en las fotografías de Vargas se ve primeras fotografías en plumas, se le ve al Baguara joven, y una segunda parte donde ella baila con velos y descalza, ¿no? Y bailaba una cosa muy extraña en escena, y Henry Miller escribe un artículo y dice: el Baguara es la primera mujer que baila una danza abstracta. ¿Y qué era lo que pasaba? Que era sorda. ¿Por qué? Porque ella sufría sífilis, era sifilítica, y le pusieron una inyección de mercurio, ¿no? Y la dejó sorda, ¿no? Entonces solo oía con audífono, pero para bailar se quitaba los audífonos. Entonces lo que bailaba era una especie de música interior, ¿no? Hacía movimientos, ¿no? Medios extraños, ¿no? Era probablemente una especie de la voz de los ancestros, ¿sabes? Yo, pues, ¿no? Que nous vivrons à en mourir.